El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, amigos de Vea Canal, es su programa Conversemos, 25 de junio del año 2010. Hoy es el Día del Maestro, así que felicidades a todas aquellas personas que tienen este espíritu y esta vocación de servicio hacia nuestros hijos en sus diferentes edades. Le voy a dar la bienvenida al licenciado Paco Sandoval. Él viene del Frente Nacional de Lucha y vamos a tratar temas del acontecer nacional, crisis nacional en resumidas cuentas. Bienvenido, licenciado. Es un honor estar en su programa, licenciada, de verdad, un verdadero honor. Gracias. Licenciado Sandoval, maestro, me dijo. Pues yo digo que soy maestro, tal vez uno de los maestros más jóvenes que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala, y quiero decirle que hace aproximadamente como 30 años prácticamente había una disposición militar de querer cerrar la universidad. Y fuimos los compañeros, miembros de asociaciones estudiantiles, las que tomamos la decisión de participar como maestros para que las facultades, tanto de Derecho como de Economía particularmente, no fueran objeto de cierre por el abandono de maestros y la muerte de tanto docente, que por supuesto que ha sido un costo enorme para Guatemala el haber, desaparecido prácticamente mentes brillantes, porque eso fue el sentimiento, es decir, desaparecer las mentes brillantes y generar a partir de lo que yo digo de 30 años de oportunismo político, oportunismo económico, oportunismo administrativo y hasta oportunismo intelectual. De esa cuenta hemos crecido dentro del marco de la docencia universitaria en varias áreas, específicamente en Derecho Agrario, en Ciencia Política, diríamos también economía de los recursos económicos de Centroamérica, teoría del Estado, en fin, hemos incursionado en la academia suficiente como para tener el derecho de poder expresarnos a nivel de todos los estudiantes y al pueblo en general, los distintos planteamientos científicos respecto a las soluciones en estas crisis que verdaderamente han estado menoscabando la integridad de todos los guatemaltecos. Ok, muy bien. ¿Miembro del Frente Nacional de Lucha? Soy asesor específico político precisamente del Frente Nacional de Lucha. Hay que recordar que el Frente Nacional de Lucha es un conjunto de organizaciones sociales que, si bien es cierto, no tienen una orientación de orden partidario o militante, sí tienen una orientación y un valor ideológico de transformación en sus componentes. Por eso es que el Frente Nacional de Lucha, a través de sus organizaciones unales, tiene una postura permanente, porque es exactamente lo que hemos venido diciendo desde hace 30 años que ha cambiado en el país. Nos da la sorpresa totalmente, por ejemplo, un señor Arzú que le pone a un viaducto Jorge Ubico. Y es preocupante porque la población nueva, las generaciones nuevas desconocen quién fue ese personaje en el país. La gente no lo sabe, pero durante 15 años que administró el país, nunca invirtió un centavo en escuelas públicas. Un personaje que barrió presidios y personas, la ley de la vagancia, etcétera, todos institucionales jurídicas latifundistas con el ánimo de mantener las fincas cafetaleras ocupadas a costa de mano esclava en este país. Entonces resulta preocupante que estemos espiritualizando los valores permanentes de dictadores en una sociedad que lo que quiere es más comprensión, más entendimiento. ¿Por qué no retomar otros valores como el doctor Juan José Arévalo Bermejo en el país? Él es una insignia importante que habría que espiritualizar en el país para generar el alba magisterial como un componente importante en el país, porque lo que no tiene el país es norte. Insisto en que la población debe estar enterada. 30 años tenemos de tener un oportunismo político donde todas las plataformas políticas son eminentemente electoreras. Primero se discuten los puestos, primero se discuten los salarios y por último lo que haya que hacer en el país.
Ayer, por ejemplo, estaba viendo un programa, que me abstengo de decir qué programa, pero vi a un ex vicepresidente dando declaraciones que no se explica cómo encontrar los mecanismos para integrar políticas de desarrollo del país. Yo no me explico por qué él está todavía intentando buscar eso, cuando él tuvo la oportunidad en la época de Berché de hacer muchos planteamientos y a estas alturas de la vida todavía está revisando qué es lo que hay que hacer en el país. Pero él se llamaba de izquierda. Es que ese valor de izquierda radicalmente debe de entenderse en su accionar. O de hecho militó, se le acusa inclusive hasta de ordenar ciertos crímenes o secuestros. Pues yo honestamente no pudiera afirmar y prácticamente desconozco ese valor en esa magnitud, como insisto. Yo creo que el valorar la izquierda y la derecha en el país es parte de los temas que deben de discutirse todo el tiempo. Yo creo que decíamos, por ejemplo, yo soy maestro de política y me considero un político. Y yo nunca he estado en esas plataformas electorales tratando de incursionar precisamente porque cuyos principios son simplemente electorales. Soy bastante atrevido. En una ocasión participé, que me invitaron en el Tribunal Supremo Electoral a un seminario para reflexionar acerca de cómo conseguir recursos, inclusive en el extranjero, para financiar proyectos de orden político, que me parecen importantes porque de verdad la política debe ser enterada precisamente a los jóvenes. Y yo me recuerdo que ahí se paró una señora y empieza a felicitar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, y yo la interrumpí y le dije que yo iba a denunciar ahí un fraude electoral porque tenía más de un año de ver una campaña política anticipada y los magistrados no habían tomado una decisión para parar esa campaña. Entonces, frente a qué estamos, a gente chanchullera. Yo me recuerdo cuando era joven, hacíamos una línea y nos poníamos atrás de la línea y cuando se tocaba el silbido, un pito, salíamos corriendo. Pero esta gente ya está sentada en el poder. Y en política, el político que se sirve de primero, la sociedad lo debe de expulsar, porque realmente es servirse de primero, no tiene ningún interés de ser precisamente un servidor social o público. Okay. Crisis nacional. ¿Hay crisis nacional real en nuestra nación o es crisis provocada mediáticamente o es una combinación de muchas cosas? La verdad, esta es una crisis estructural que se viene acentuando desde hace 50 años. Fíjese que nosotros discutimos mucho de política y normalmente nunca enteramos los 23 pueblos que deben de estar discutiendo de la política de este país. Y nosotros tomamos disposiciones, actitudes y decidimos muchas cosas y verdaderamente no entramos a consulta. Yo estaba tratando de explicarle a los alumnos en este concepto de la crisis que vive el país estructural. Nunca hacemos una reflexión de la historia de este país. Antes de la Revolución de Octubre, desde 1910 hasta la época precisamente de don señor Jorge Ubico, el país le fue entregado, regalado prácticamente el 43% de la United Fruit Company del país. La mitad del país, la gente no está enterada de eso. ¿Y qué parece que hoy es el 87% del país, de la tierra, específicamente cultivable, entregada precisamente a manos privadas extranjeras en el país? Y esta es una crisis enorme de identidad como guatemaltecos. Yo le decía a los alumnos, analizando el tema de la violencia del país, hoy mueren 25 personas, mañana mueren otras 25, pasada otras 25, y así podemos sumar todos los días. ¿Será también que nacen 25 asesinos diarios? Fíjate que la distracción de la crisis de este país es apuntar con las personas que están detenidas en las cárceles preventivas de este país. Pero esa gente está presa. La gente que está matando gente en la calle está en la calle precisamente. Está libre. Está libre. Yo no digo que no hayan orientaciones internas, pero la respuesta es que todos estos proyectos, cuando me refiero a estos proyectos de siempre, hasta proyectos que se atreven a echarse una palanganada de agua en la espalda para ser presidentes, estos proyectos lo único que definen el tema para resolver la crisis es sobre resultados. ¿Es necesario? Sí, es necesario tener 70,000 policías. Tú haces una ecuación de dividir la población por valores específicos y te da como resultado que hay que tener tantos policías por tanta población existente.
Entonces te da el presupuesto de tener 70.000 policías. Y si tú valoras cuánto es el presupuesto nacional para poder atender a 70.000 policías, no estoy hablando ahorita del tema de la eficiencia policial, porque la estrategia es precisamente, yo estoy de acuerdo, que hay que presionar absolutamente el freno de la violencia vía la posición del Estado en sectores francos en este país, pero de nada sirve si no tenemos paralelamente y estructuralmente el desarrollo de empleo radical en este país. Y este es un proceso que solo parte de un principio, de un proceso verdaderamente agroindustrial. Las reformas permanentes en el campo que te permitan viabilizar por lo menos la plataforma de entender la oferta de 2 millones de empleos en el país. De lo contrario, es mentira lo que andan ofreciendo estos personajes durante 10, durante 30 años de lo mismo. Y esto es una situación que lo debe de entender la población. Aquí han habido presidentes, insisto en ese presidente que pasó 4 años abrazando al payaso de Ronald McDonald. ¿Dónde está el espíritu de Guatemala? ¿Cuál es la propuesta de país? El Frente Nacional de Lucha ha venido identificando a través de todos estos sectores una historia y una posición permanente de la necesidad de revisar la estructura de este país. No estoy diciendo romper los esquemas macroestructurales del país en términos violentos como pudiera visorarse, eso no tiene nada que ver. Porque nosotros planteamos también un planteamiento de una revolución agraria, una reforma agraria vía la unificación de minifundios. Hacer la posibilidad de entender, por ejemplo, que los minifundios puedan tener un desarrollo permanente hasta de 3 producciones al año. Vía unificación de minifundios. Así y perdone que interrumpa, ¿y qué hacer con los latifundios? Es que yo consideraría que hay latifundios que deben de ponerse a producir y si no hay que expropiarlos y no es una tierra para trabajar, pues. Y no estamos con el compromiso de trabajar, el Estado debe de pagar esas tierras. Si el compromiso es entender que no es la reforma agraria, un planteamiento agrario la distribución de la tierra, eso hay que tenerlo bien claro. Es la capacidad que pueda tener el Estado de poder incorporar sus oficios para poder incluir en todo este campo la necesidad vinculante de que el Estado sea oficiosamente el responsable de la búsqueda de la celeridad del bienestar general. Eso es muy importante entenderlo y que la población lo sepa. En el derecho hay 2 postulados, lo que nosotros conocemos como un derecho privado y un derecho público. El derecho privado es una gestión específica de la población particular, pero cuando se habla de derecho público es el Estado el que tiene que sacar el pecho. Pero el Estado de Guatemala desapareció. ¿Y quién desapareció este Estado de Guatemala? Desde el tiempo de Arzú se vino generando toda esta situación. El Estado lo desaparecieron. Se vino generando desde la época del expresidente Arzú, ¿haciendo qué tipo de acciones? Yo consideraría que como un planteamiento ideológico, tal vez me quiero ampliar en este tema porque es importante entenderlo, no es despotricar en contra de un concepto administrativo, porque me merece todo el respeto también. Lo que sucede es que esa función pública de Estado, a través del derecho público es como resulta el derecho penal, pues el Estado tiene que dar con las personas, los asesinos. No, hoy resulta que ya no existe precisamente los desistimientos porque anteriormente las amenazas eran precisamente a través de los desistimientos, cualquier persona pudiera salir libre, hoy no es permisible eso. Tampoco es permisible que una mujer renuncie a una pensión alimenticia, por ejemplo, de su hijo. Eso no es permisible porque el derecho naturalmente no lo permite. En el derecho agrario es exactamente lo mismo. Es el Estado el que tiene que salir al frente, porque en Guatemala hay una crisis estructural tremenda, visible, y lo que yo he visto en estos análisis últimos de estas propuestas políticas, insisto, es sobre valores, resultados, olvidando la historia de este país. Aquí encontramos técnicos de 1000 órdenes, pero siempre se olvida la historia de este país.